Capítulo 19. Ore con el espíritu y la mente. ¿Qué es orar con el espíritu, y hacerlo también con el entendimiento? El apóstol Pablo estableció una clara distinción entre orar con el espíritu, y orar con el espíritu y también con el entendimiento. Por lo tanto, escribió, oraré con el espíritu, y luego agregó, pero oraré también con el entendimiento. Pablo hizo esta distinción, porque los corintios no estaban cumpliendo con lo que era su deber de orar por su propia edificación, y la de otros, sino que estaban orando para su propia satisfacción. Para muchos de ellos tener dones extraordinarios, como era hablar en lenguas, etc., era más importante que procurar la edificación de sus hermanos. Esto llevó al apóstol Pablo a escribirles y hacerles entender que, aunque estos dones extraordinarios eran excelentes, esforzarse por la edificación de la iglesia era aún más excelente. El apóstol les dijo, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. 1 Corintios capítulo 14. Versos 14, 15, 19. Es entonces conveniente que se use el entendimiento en la oración, así como también el corazón y la boca. Lo que se hace con entendimiento se hace con más eficacia, sensibilidad y deseo, que lo que se hace sin él. Esta verdad lleva al apóstol a orar por los colosenses, pidiendo que fueran llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses capítulo 1. Verso 9. Y oró por los efesios, pidiendo que Dios les diera espíritu de sabiduría y revelación, en el conocimiento de él. Efesios capítulo 1. Verso 17. Oró por los filipenses, pidiendo que Dios les llevara a abundar aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Filipenses capítulo 1. Verso 9 al 11. Un entendimiento apropiado es bueno en todo lo que una persona emprende, bien sea civil o espiritual, por lo tanto, debe ser deseado por todos los que quieren ser personas de oración. Le mostraré en las páginas que siguen lo que es orar con entendimiento, y lo haré experimentalmente. Porque para la formación de las oraciones correctas, se requiere que haya un entendimiento bueno o espiritual, en todos los que oran a Dios. Orar con entendimiento es hacerlo mientras es instruido por el Espíritu Santo, en la comprensión que tiene que ver con las cosas por las que está orando. Aunque usted se halla en gran necesidad del perdón de pecados, y de liberación de la ira venidera, pero si no entiende esto, bien puede suceder que usted no desee estas cosas, o que se manifieste tan frío o tibio en desearlas que Dios permitirá que sea reacio a pedirlas. Esto es lo que le sucedió a la iglesia de la Odisea. Les faltaba conocimiento o comprensión espiritual, no sabían que eran pobres, miserables, ciegos y desnudos. Su falta de entendimiento espiritual les hacía a ellos y a toda su actividad religiosa tan tibios para Cristo, que él amenazó con vomitarlos de su boca. Véase Apocalipsis capítulo 3. Verso 16-17. Los hombres sin entendimiento pueden decir las mismas palabras en oración que otros usan. Pero si ellos no comprenden el sentido de las palabras, hay una gran diferencia entre ambos aunque digan las mismas palabras. Aquel que habla con entendimiento espiritual de las cosas que desea y expresa, mediante palabras conocerá mucho más, en cuanto a recibir o no recibir sus deseos, que los otros que oran solo con palabras, pero sin conocimiento. El entendimiento espiritual debería haber en el corazón de Dios, una disposición y voluntad para dar al alma las cosas que verdaderamente necesita. Mediante su entendimiento espiritual, David pudo darse cuenta de los pensamientos de Dios hacia él. Y lo mismo sucedió con la mujer cananea. A pesar de la aparente brusquedad de las palabras de Cristo, ella discernió mediante la fe, y un correcto entendimiento una ternura y disposición de su corazón a salvar, lo que la llevó a suplicar con vehemencia e insistencia hasta que recibió la misericordia que necesitaba. Véase Mateo capítulo 15. Verso 22 al 28. El entendimiento espiritual, esa comprensión de la disposición del corazón de Dios, a salvar a los pecadores, llevará al alma a buscar a Dios y clamar por su perdón. Si un hombre ve una perla preciosa tirada en una zanja y no entiende el valor de la misma, lo más probable es que pase de lejos sin prestarle atención. Pero si llega a adquirir conocimiento de su valor, se meterá en la zanja hasta el cuello para hacerse con ella. Así pasa con las almas en lo concerniente a las cosas de Dios. Cuando la persona llega a darse cuenta de su gran valor, entonces su corazón corre tras ellas con todas sus fuerzas, y no para hasta que las consigue. Los 2 ciegos de los que habla el Evangelio,
debido a que estaban seguros de que Jesús, quien en ese momento pasaba cerca de ellos, era capaz y estaba dispuesto a curarlos del mal que los afligía. Clamaron en voz alta, y cuanto más les mandaban que se callaran más clamaban ellos, hasta que él los oyó y respondió a su necesidad. Véase Mateo capítulo 20, verso 29 al 31. Amén.